Era un lunes común de septiembre, cuando Ana entró en aquel edificio corporativo de vidrio ahumado por tercera vez en su vida, con ese nerviosismo de quien todavía no sabe bien qué está haciendo ahí. 22 años, recién graduada, 3 días como pasante en el área financiera de una empresa de tecnología con 200 empleados. Ella era literalmente la persona menos importante en todo ese lugar. Mientras Ana se sentaba en el escritorio del rincón, el más alejado de la ventana, ese que sobra para los novatos, no tenía ni idea de que en las próximas horas descubriría algo que cambiaría no solo su vida, sino el destino de una empresa entera que estaba a 15 días de quebrar sin que nadie lo supiera. Esta historia emocionante que vas a escuchar ahora parece guión de película, pero sucedió de verdad. Y te probará que a veces la persona menos calificada en la sala es exactamente quien va a salvar a todos del desastre. Aquella mañana, el clima en la oficina estaba especialmente tenso porque acababa de caer la noticia. Auditoría empresarial sorpresa programada para dentro de 2 semanas, de esas pesadas que no pasan la mano por la cabeza de nadie. Mientras gerentes corrían de un lado a otro y directores convocaban reuniones de emergencia, Ana recibió una tarea que parecía simple, de esas que delegas al pasante solo para mantener a la persona ocupada: organizar hojas de cálculo antiguas del primer semestre para enviar al archivo muerto. Nada importante, nada que exigiera mucho razonamiento, solo verificar si todo estaba numerado y cargarlo en el sistema. Pero cuando Ana comenzó a mirar esos números, prestando atención de verdad porque todo todavía era novedad para sus ojos, notó algo extraño. Un valor de 247,000 reales apareciendo 2 veces, misma fecha, mismo proveedor. Debe ser coincidencia, pensó, pero esa inquietud no se fue, y cuando decidió investigar un poco más, descubrió lo imposible: 3 millones de reales en registros duplicados que habían pasado desapercibidos por contadores experimentados, gerentes veteranos y toda auditoría interna durante 8 meses seguidos. Ahora imagínate en esa situación. Tercer día de trabajo, descubres un error gigantesco que puede destruir la empresa y tienes que decidir si dices algo, corriendo el riesgo de parecer presumida, o te quedas callada y dejas que el desastre suceda. Ana sintió exactamente lo que ya ha sentido muchas veces en la vida, ese miedo paralizante de cuestionar algo porque ¿quién soy yo para decir esto? Esa voz en la cabeza diciendo: déjalo, eres muy nueva, vas a pasar vergüenza. Ellos seguramente ya verificaron esto 1000 veces. Pero tomó una decisión en ese momento que cambió absolutamente todo. Una decisión de coraje que tú también aprenderás a tomar después de escuchar esta historia de superación hasta el final. Porque Ana no solo descubrió el error, tuvo que luchar para ser escuchada. Enfrentó escepticismo, recibió portazos, pero persistió hasta salvar a la empresa de una multa de 8 millones y aún descubrir que aquello ni siquiera era un error. Era un crimen, era un esquema elaborado de desvío que iba mucho más allá de lo que cualquiera imaginaba. Si estás cansado de sentirte invisible en el trabajo, si ya dejaste de decir cosas importantes por pensar que tu opinión no importa, si estás esperando tener más experiencia o mejor cargo para finalmente hacer la diferencia, esta historia va a explotar completamente esas creencias limitantes que te aprisionan. En los próximos minutos, descubrirás exactamente cómo esta joven sin experiencia logró transformar una tarea simple de archivo en reconocimiento nacional, cómo presentó el descubrimiento sin parecer arrogante, qué hizo cuando nadie quiso escuchar y principalmente las 4 lecciones prácticas que puedes aplicar mañana mismo en tu propia carrera. Pero antes de continuar, deja aquí en los comentarios: ¿ya viviste una situación donde tuviste miedo de decir algo importante en el trabajo? ¿Ya guardaste una buena idea por pensar que no eras lo suficientemente calificado? Comenta ahí porque quiero saber tu historia. Y ya aprovecha y deja el like ahora para ayudarme a continuar trayendo contenido real, sin rodeos, que realmente hace la diferencia. Suscríbete al canal y activa la campanita porque cada semana traigo historias así, que te enseñan mientras te inspiran. Y no querrás perderte el próximo. Es sobre cómo un mensajero se convirtió en director de la misma empresa en 5 años y las estrategias son absurdamente prácticas. Quédate conmigo hasta el final de esta historia de Ana porque hay un giro impactante que transforma todo lo que acabas de escuchar
y entenderás que a veces estamos resolviendo problemas mucho más grandes de lo que imaginamos cuando decidimos simplemente hacer lo correcto. La empresa en cuestión no era ninguna startup improvisada operando en el garaje de alguien, sino una compañía sólida de tecnología, de esas que miras desde afuera y piensas, aquí las cosas funcionan bien. Con 200 empleados distribuidos en 3 pisos de un edificio moderno, procesos bien definidos y una reputación construida a lo largo de 15 años en el mercado, nadie imaginaría que un error de millones pudiera estar escondido entre líneas de los informes financieros. La empresa grande tenía ese aire de confianza que solo quien ya conquistó su espacio logra tener, con sala de reuniones con nombres de planetas, cafetera italiana en la cocina y ese ambiente corporativo que intimida a cualquier persona en el primer día de trabajo. Pero detrás de esa fachada impecable, una bomba de tiempo financiera estaba a punto de explotar, y lo peor es que nadie siquiera sospechaba. Es exactamente en esos ambientes donde todo parece perfecto que los mayores problemas suelen esconderse. Porque cuando todos creen que todo está bien, nadie busca lo que puede estar mal. El clima en la empresa aquel lunes de septiembre estaba especialmente tenso, de esos que sientes en el aire antes de que alguien diga algo. La noticia había caído como una bomba el viernes anterior. Auditoría empresarial sorpresa programada para dentro de exactamente 2 semanas. Y no era cualquier auditoría, era de esas pesadas, con equipo externo reconocido que no pasa la mano por la cabeza de nadie. Los pasillos estaban llenos de esa agitación controlada, gente corriendo de un lado a otro con pilas de papel, gerentes convocando reuniones de emergencia y directores intentando transmitir esa confianza que ellos mismos no estaban sintiendo completamente. El sector financiero, que normalmente era tranquilo, parecía un hormiguero que alguien acababa de golpear con un palo. Pero la dirección mantenía el discurso oficial. Todo está bajo control, nuestros números están impecables, es solo una formalidad, gente. Y es en este escenario de aparente organización y confianza excesiva que entra Ana, la protagonista de esta historia de superación que no olvidarás tan pronto. 22 años, recién graduada en Ciencias Contables en una universidad estatal, sin ningún nombre de peso en el currículum ni recomendación especial que abriera puertas. Era literalmente su tercer día como pasante en el departamento financiero, todavía en esa fase donde no sabes ni dónde está el baño y tienes miedo de preguntar cualquier cosa para no parecer tonto. Mientras los ejecutivos experimentados caminaban con sus carpetas de cuero y hablaban con esa propiedad de quien domina cada coma de los informes, Ana todavía estaba intentando entender la lógica del sistema interno y memorizar los nombres de los colegas. El contraste era evidente. Por un lado, profesionales que respiraban esa empresa desde hacía años. Por otro, una joven sin experiencia que apenas sabía operar la impresora de la sala. Imagina la escena. Sala amplia del área financiera. 6 escritorios en fila, computadoras de última generación, ese olor a papel nuevo y café fuerte que define cualquier oficina corporativa. Ana sentada en el escritorio del rincón, el más alejado de la ventana, ese que sobra para los novatos, con una pila de carpetas viejas y un post-it amarillo pegado en el monitor con instrucciones vagas del tipo «Organizar para archivo». Mientras tanto, a 3 escritorios de distancia, el director financiero estaba al teléfono garantizando a los socios que la auditoría sería tranquila, que los procesos eran sólidos, que no había de qué preocuparse. La gerente del sector revisaba hojas de cálculo con esa velocidad de quien ya hizo esto 1000 veces sin realmente prestar atención porque confiaba ciegamente en el sistema. Y Ana ahí, calladita, sintiendo ese nerviosismo de quien no quiere hacer nada mal, pero al mismo tiempo prestando atención a cada detalle, porque todo todavía era novedad para sus ojos. Lo que nadie en esa sala imaginaba es que justamente esa inexperiencia, esa mirada de principiante que todavía no tenía vicios ni suposiciones automáticas, sería el diferencial que salvaría a toda la empresa de un desastre financiero sin precedentes. Mientras los veteranos miraban los números y veían solo confirmación de lo que ya esperaban ver, Ana miraba sin expectativas, sin esa confianza peligrosa de quien piensa que ya sabe todo. Esta historia emocionante estaba a punto de probar que a veces la persona menos experimentada en la sala es exactamente quien necesita estar ahí, no a pesar de la inexperiencia, sino justamente por causa de ella. Y en los próximos minutos entenderás cómo esta dinámica se desarrolló y transformó una simple tarea de archivo en un descubrimiento que valió millones.
La tarea que le dieron a Ana ese día parecía de esas que delegas al pasante solo para mantener a la persona ocupada mientras los adultos se ocupan de las cosas importantes. Organizar hojas de cálculo antiguas del primer semestre para enviar al archivo muerto. Simple así. Nada que exigiera razonamiento complejo o conocimiento profundo de los procesos de la empresa. El supervisor apenas la miró cuando le pasó la instrucción. Toma estas carpetas, verifica si todo está numerado correctamente, cárgalo en el sistema de archivo y listo. Era el tipo de tarea que cualquiera haría en piloto automático, tal vez escuchando música, pensando en el almuerzo, dejando pasar el tiempo. Pero Ana, por ser nueva y querer hacer todo correctamente, decidió realmente prestar atención a lo que estaba haciendo. Y fue exactamente ahí que esta historia emocionante comenzó a tomar un rumbo que nadie esperaba. A veces los mayores descubrimientos vienen de las tareas más simples, cuando decides hacer con atención lo que todos hacen en automático. Eran como las 11 de la mañana cuando Ana notó por primera vez que algo estaba extraño en esos números. Estaba verificando una hoja de cálculo de gastos de marzo cuando un valor llamó su atención. Pago de 247,800 reales a un proveedor específico. Nada anormal hasta ahí. Empresa grande hace pagos altos todo el tiempo. Pero cuando volteó la página y vio exactamente el mismo valor, misma fecha, mismo proveedor, una inquietud comenzó a picar detrás de su oreja. Debe ser coincidencia, ¿no? O tal vez son dos contratos diferentes, pensó, intentando convencerse de que no estaba viendo un problema donde no existía. Pero esa sensación incómoda no se fue. ¿Sabes esa cosa de cuando algo no encaja bien y te quedas con eso martillando en la cabeza? Fue exactamente lo que le pasó. Y en vez de ignorar, decidió investigar un poco más. Y fue ahí que el primer momento de duda golpeó fuerte. ¿Será que estaba viendo mal? ¿Será que era demasiada presunción de una pasante de 3 días cuestionar números que ya habían pasado por contadores formados, gerentes experimentados y todo el proceso de auditoría interna de la empresa? Ana se quedó literalmente 15 minutos mirando la pantalla de la computadora, con ese conflicto interno que cualquier joven sin experiencia siente cuando se enfrenta con algo que parece importante. Si digo algo y estoy equivocada, voy a pasar vergüenza. Van a pensar que soy presumida, que ni sé lo básico y ya estoy queriendo dar opiniones. Miró alrededor, vio a todos concentrados en sus tareas, ese ambiente profesional donde nadie quiere parecer incompetente. Pero al mismo tiempo, la curiosidad y el sentido de responsabilidad hablaron más alto. Déjame verificar solo una vez más, solo para estar segura de que estoy viendo bien. Entonces Ana hizo algo que mucha gente no tendría paciencia de hacer. Rehizo los cálculos 3 veces, sola, sin hablar con nadie. Tomó papel, bolígrafo, abrió Excel en una pestaña separada y fue verificando línea por línea, valor por valor, como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Y cada vez que verificaba, el resultado era el mismo. Había registros duplicados esparcidos por toda la hoja de cálculo. No era solo ese primero que había notado. Marzo, abril, mayo, junio, 4 meses seguidos con duplicaciones en valores diferentes. Algunos pequeños de 10 o 20,000, otros gigantescos pasando de $500,000. Cuando finalmente sumó todo en la calculadora, el número que apareció en la pantalla la hizo tragar saliva. 3,247,000 reales, en registros que estaban contados 2 veces en el sistema. En ese momento su corazón se aceleró porque cayó en cuenta. Esto no era un error tonto, era un problema serio que podría destruir la empresa en una auditoría empresarial. La tensión creciente se apoderó de Ana de una manera que nunca había sentido antes en su vida. Imagínate tú, en tu tercer día de trabajo, descubrir que la empresa entera puede estar a punto de quebrar por un error que pasó desapercibido por todos durante 8 meses. El dilema interno fue brutal. Si hablaba y nadie la tomaba en serio, o peor, si estaba equivocada de alguna forma que no estaba logrando ver, su carrera terminaría antes de comenzar. Pero si se quedaba callada, guardaba esa información con miedo de parecer presumida y la auditoría descubría el error dentro de 2 semanas, la empresa podría recibir una multa millonaria, perder credibilidad en el mercado, tal vez hasta cerrar. Ana miró nuevamente los números, respiró profundo y tomó la decisión que cambiaría no solo el destino de la empresa, sino toda su trayectoria profesional. Necesitaba hablar, no importaba el miedo. Pero ¿cómo? ¿Cómo una pasante salva empresa sin sonar arrogante o irrespetuoso con quien tiene años de experiencia?
El primer intento de Ana fue exactamente lo que cualquier persona haría: buscar a su supervisor directo, ese tipo que la contrató y debería ser su referencia dentro de la empresa. Esperó a que terminara una llamada, reunió todo el coraje que tenía, agarró firme la carpeta con las hojas de cálculo marcadas y se acercó a su escritorio con esa manera medio tímida de quien no quiere molestar. Disculpa interrumpir, pero estaba organizando esas hojas de cálculo que pediste y creo que encontré algo extraño en los registros, comenzó, intentando sonar profesional a pesar del nerviosismo. El supervisor apenas levantó los ojos de la pantalla de la computadora, hizo ese gesto vago con la mano y soltó la frase que derriba cualquier iniciativa. Está bien, después veo eso. Déjalo ahí en mi escritorio que cuando tenga tiempo le echo un vistazo. Así, sin siquiera preguntar de qué se trataba, sin demostrar el mínimo interés genuino. Ana volvió a su escritorio con esa sensación horrible de quien fue ignorado, preguntándose si debería insistir o simplemente dejarlo y seguir con su vida. El sentimiento de desánimo golpeó fuerte en ese momento, de esos que te hacen cuestionar si vale la pena esforzarse cuando nadie parece dar valor. Se quedó el resto de la tarde mirando al supervisor de vez en cuando, esperando que tomara la carpeta y verificara. Pero él estaba sumergido en informes de cierre del mes y claramente había olvidado completamente la conversación. Ana pensó: listo, intenté, hice mi parte, si hay problema no es mi culpa. Pero esta historia emocionante no terminaría así, porque en el fondo sabía que 3 millones de reales no era algo que simplemente dejas pasar solo porque alguien estaba demasiado ocupado para escucharte. Entonces, esa noche, en casa, en vez de relajarse viendo Netflix, hizo algo que cambiaría completamente el rumbo de esta situación. Preparó un informe simple, objetivo, mostrando exactamente dónde estaban las duplicaciones, con capturas de pantalla, resaltados de colores y una explicación tan clara que hasta un niño entendería. Si nadie iba a tomarla en serio en la charla informal, tal vez la tomarían en serio si presentaba de forma profesional e indiscutible. A la mañana siguiente, Ana llegó 1 hora más temprano, reunió todo el coraje que le quedaba e hizo algo arriesgado. Saltó la jerarquía. Programó una reunión directamente con la gerente del departamento financiero, esa mujer que todos respetaban y temían al mismo tiempo, conocida por ser extremadamente técnica y no aceptar amateurismos. Cuando Ana entró en la sala, la gerente tenía esa cara de quien tiene 1000 cosas más importantes que hacer que escuchar a una pasante, pero mantuvo la educación corporativa. Dime, Ana, ¿qué necesitas? Y ahí vino la respuesta que casi destruyó toda la determinación que Ana había construido. Mira, entiendo tu preocupación, pero nuestros auditores internos ya revisaron todo esto el mes pasado. Si hubiera algo mal, lo habrían encontrado. La gerente habló con esa certeza absoluta de quien confía ciegamente en los procesos establecidos. Era el tipo de escepticismo que hace que una joven sin experiencia quiera desaparecer bajo tierra y nunca más abrir la boca sobre nada. Pero algo pasó en ese momento que separó a Ana de tantas otras personas que se rinden a la primera resistencia. En vez de aceptar el no y salir de ahí con la cabeza baja, respiró profundo y dijo algo que demostró una madurez impresionante para alguien con apenas 3 días en la empresa. Entiendo perfectamente, y con seguridad ustedes tienen mucha más experiencia que yo, pero ¿puedo solo mostrar rápidamente lo que encontré? Son 2 minutos, y si estoy equivocada, al menos aprendo dónde fue mi error de razonamiento. La forma como lo planteó fue perfecta. No estaba atacando a nadie, no estaba diciendo que los auditores eran incompetentes, solo pedía una oportunidad de aprender. La gerente suspiró, miró el reloj y acordó. Está bien, muéstrame. Este fue el momento decisivo, ese punto de inflexión donde todo podría ir al cielo o al infierno, dependiendo de cómo Ana presentara esa información. Ana abrió la laptop que había traído, puso las 2 hojas de cálculo lado a lado en la pantalla y comenzó a demostrar paso a paso dónde estaba el error, sin prisa, sin atropellar, solo mostrando los hechos. Primer registro duplicado, segundo, tercero, cada uno con fecha, valor y código de proveedor idénticos, apareciendo 2 veces en el sistema. La gerente se fue acercando a la pantalla, la expresión de escepticismo dando lugar a algo entre curiosidad y preocupación. Cuando Ana mostró el cuarto ejemplo, literalmente se congeló, los ojos fijos en esos números que de repente tenían un sentido terrible.
Espera, esto aquí significa que... Comenzó a calcular mentalmente y Ana completó con voz firme. 3.247.000 reales en duplicaciones que pasaron desapercibidos en los últimos 8 meses. El silencio que se instaló en esa sala duró 3 segundos que parecieron una eternidad. Entonces la gerente tomó el teléfono interno y marcó con urgencia. Necesito al director financiero en mi sala ahora. Es emergencia. La reacción en cadena estaba comenzando y la pasante salvaempresa estaba a punto de volverse realidad de una manera que nadie jamás imaginara en esa mañana común de martes. Lo que pasó en las siguientes 72 horas fue absolutamente frenético. De esas situaciones de oficina que solo ves en película de suspenso corporativo. El director financiero confirmó el error en cuestión de minutos, con esa cara de quien acaba de recibir un golpe en el estómago, e inmediatamente convocó una reunión de emergencia con todos los socios de la empresa. La sala de reuniones, que normalmente se usaba para presentaciones pomposas, se convirtió en un centro de operaciones de guerra. Equipo trabajando sin parar, gente entrando y saliendo con pilas de documentos, teléfonos sonando sin cesar y esa energía desesperada de quien sabe que el tiempo está contado. Había contador externo siendo llamado con urgencia, abogado corporativo dando consultoría por videoconferencia y Ana ahí en medio de todo, siendo consultada cada 5 minutos sobre los detalles del descubrimiento que había hecho. La empresa grande, que parecía tan sólida y organizada, estaba operando al límite, corriendo contra el reloj para corregir 8 meses de errores en menos de 2 semanas antes de la auditoría empresarial. La acción inmediata fue dividir el equipo financiero en 3 turnos para garantizar que alguien estuviera trabajando en la corrección 24 horas al día. No era exageración, era necesidad real. Cada registro duplicado necesitaba ser identificado, validado, removido del sistema y documentado adecuadamente para la auditoría. El nivel de detalle era absurdo. No bastaba simplemente borrar los números duplicados. Era preciso rastrear cada entrada, entender cómo había sido registrada 2 veces, verificar si había otros errores relacionados que nadie había notado todavía. Contadores externos fueron llamados no solo para ayudar con el volumen de trabajo, sino principalmente para validar que las correcciones se estaban haciendo de la forma correcta, siguiendo todas las normas contables y dejando una pista de auditoría impecable. Ana, que 3 días atrás estaba apenas organizando archivo muerto, ahora estaba sentada al lado del director financiero, explicando su metodología de descubrimiento a profesionales con 30 años de carrera. La inversión de roles era surrealista, pero nadie tenía tiempo para pensar en eso. Había una empresa entera que salvar. Cuando finalmente llegó el día de la auditoría, podías cortar la tensión en el aire con un cuchillo. El equipo externo llegó con sus maletas de aluminio llenas de equipos, esa postura seria de quien no está ahí para hacer amistad, y comenzó el proceso meticuloso de revisar cada centavo que entraba y salía de esa empresa. Durante 3 días enteros, escudriñaron informes, verificaron hojas de cálculo, hicieron preguntas difíciles y buscaron inconsistencias con esa mirada entrenada de quien ya vio todo tipo de fraude y error corporativo. Y el resultado, la empresa fue aprobada sin una sola salvedad, sin ningún señalamiento grave, con los auditores incluso elogiando la organización y transparencia de los registros financieros. Lo que no sabían es que 2 semanas antes, esos mismos registros tenían un agujero de 3 millones que habría explotado en la cara de todos si no fuera por la atención a los detalles de una joven sin experiencia que nadie tomó en serio al principio. Pero para que entiendas la gravedad real de lo que Ana evitó, necesitas saber qué habría pasado si no hubiera descubierto ese error a tiempo. Si la auditoría hubiera encontrado 3 millones en duplicaciones no justificadas, la empresa estaría mirando una multa de al menos 8 millones de reales. Eso mismo, casi el triple del error original, porque las autoridades no bromean cuando el asunto es irregularidad contable. Además, la empresa grande perdería completamente su credibilidad en el mercado, probablemente sería intervenida hasta resolver la situación, y en el peor escenario podría hasta quebrar dependiendo de cómo los inversionistas y clientes reaccionaran a la noticia. Estamos hablando de 200 empleos en riesgo, familias que dependen de esa empresa, proveedores que quedarían sin cobrar, un efecto dominó que podría destruir mucho más que solo una compañía.
Ana literalmente salvó vidas sin disparar un arma o hacer una cirugía. Salvó con atención, coraje y un sentido de responsabilidad que mucha gente con diploma y experiencia no tiene. ¿Y el reconocimiento? Ese vino de una forma que ni la propia Ana esperaba, porque generalmente estas historias de superación terminan con un muchas gracias y nada más. Pero no esta vez. Antes de terminar el periodo de pasantía, Ana fue llamada a la sala del director y recibió la noticia: contratación inmediata como analista junior, saltando completamente la fase de pasante. No paró ahí, recibió una promoción que normalmente tomaría 2 años en suceder, un bono especial equivalente a 6 meses de salario, y se volvió literalmente ejemplo en los entrenamientos internos de la empresa como caso de atención a los detalles y coraje profesional. Hoy, cuando nuevos empleados entran en esa empresa, escuchan la historia de la pasante Salva Empresa y aprenden que no importa tu posición jerárquica, tienes el deber y el derecho de hablar cuando percibes algo mal. Esta historia emocionante no cambió solo la vida de Ana, cambió la cultura entera de esa organización, probando que a veces el mayor activo de una empresa no son los ejecutivos experimentados, sino esa persona nueva que todavía mira las cosas sin los vicios y suposiciones que la experiencia a veces trae. La primera lección que salta a la vista en esta historia de superación es tan poderosa como contraintuitiva. Experiencia no sustituye atención a los detalles y a veces puede hasta estorbar. Los ejecutivos de esa empresa grande tenían años de bagaje, diplomas en las paredes, certificaciones internacionales y un conocimiento técnico que Ana ni soñaba tener en ese momento. Pero ¿sabes qué más tenían? Vicios de mirada, suposiciones automáticas, esa confianza peligrosa de quien ya hizo lo mismo 1000 veces y piensa que ya no necesita prestar atención de verdad. Miraban las hojas de cálculo y veían confirmación de lo que esperaban ver. No estaban realmente buscando errores porque confiaban ciegamente en los procesos establecidos. Ana, por otro lado, estaba con ojos frescos. Cada número era novedad, cada línea era un descubrimiento. No tenía expectativas preformadas sobre cómo deberían ser las cosas, y fue exactamente esa inexperiencia la que se transformó en superpoder, probando que la joven sin experiencia a veces ve lo que el veterano deja pasar justamente por no tener los vicios que la experiencia trae. Ahora piensa en la aplicación práctica de esto en tu trabajo, no importa si eres pasante o gerente. ¿Cuántas veces pasaste la mirada por un informe sin realmente leer porque ya sabes lo que hay ahí? ¿Cuántas reuniones participaste en piloto automático porque es siempre lo mismo? La lección aquí no es tirar tu experiencia a la basura, sino usarla con humildad, manteniendo siempre una frescura de mirada que cuestiona hasta lo obvio. Si trabajas con análisis de datos, por ejemplo, ¿qué tal revisar tus propios informes como si nunca hubieras visto esos números antes? Si gestionas personas, intente escuchar las ideas de los más nuevos sin ese filtro mental de «ellos no entienden cómo funciona aquí». La verdad inconveniente es que muchas empresas pierden millones no por falta de competencia, sino por exceso de confianza. Y tú puedes ser la persona que rompa ese ciclo simplemente decidiendo prestar atención de verdad, incluso en las tareas que parecen rutinarias o por debajo de tu nivel. La segunda lección que esta historia emocionante nos enseña es fundamental para cualquier persona que quiere crecer en la carrera. Cuestionar no es faltar al respeto. Presentar datos no es atacar personas. Ana tenía todo el miedo del mundo de parecer arrogante, de dar la impresión de que estaba cuestionando la competencia de gente mucho más experimentada que ella. Y ese miedo es legítimo, porque mucha gente realmente interpreta el cuestionamiento como ataque personal, especialmente en ambientes corporativos tóxicos donde el ego vale más que el resultado. Pero ¿notas cómo Ana lo hizo diferente? No llegó diciendo «ustedes se equivocaron». No fue donde la gerente con esa postura de «yo sé más que ustedes». Presentó como un descubrimiento, pidió ayuda para entender si estaba viendo bien, demostró humildad genuina al mismo tiempo que mantuvo firmeza en los hechos. Este equilibrio delicado entre confianza y humildad es lo que separa profesionales medianos de profesionales excepcionales, y puedes aprender esto independientemente de cuántos años tienes de experiencia. ¿Cómo presentas desacuerdos de forma profesional en tu día a día? Piensa conmigo. La próxima vez que notes algo mal en una reunión, en vez de quedarte callado o soltar un «eso está mal» directamente, ¿qué tal intentar
Puede que esté interpretando mal, pero me parece que estos números no coinciden con el informe anterior. ¿Podemos verificar juntos? ¿Ves la diferencia? Presentaste el problema, mantuviste la puerta abierta para estar equivocado y transformaste la situación en una oportunidad de colaboración en vez de confrontación. O si eres gestor y un empleado junior trajo una idea que contradice tu estrategia, resiste el impulso de derribar la idea solo para mantener autoridad. Escucha con atención genuina, pide a la persona que desarrolle el razonamiento, porque a veces la mejor solución viene de quien está más cerca del problema, incluso sin estar en la cima de la jerarquía. La pasante salva empresa no porque faltó al respeto a la jerarquía, sino porque entendió que jerarquía es sobre responsabilidad, no sobre monopolio de la verdad. La tercera lección va directo al punto que mucha gente joven necesita oír. Tu posición no define tu valor y no necesitas esperar permiso para hacer la diferencia. Ana era pasante, literalmente la posición más baja en toda esa empresa, sin poder de decisión, sin autoridad formal, sin siquiera una tarjeta de visita con su nombre. En teoría debería quedarse calladita en su rincón, organizando archivo y aprendiendo observando, esperando unos 5 años para tal vez tener voz activa en algo importante. Pero tiró ese guión limitante a la basura e hizo lo que necesitaba ser hecho, independientemente del cargo que estaba escrito en su identificación. ¿Y sabes qué es más impresionante? No salvó una pequeña parte de la empresa o contribuyó marginalmente, salvó la empresa entera, impactó 200 familias, evitó un desastre financiero de proporciones gigantescas. Una pasante, gente. Deja que eso se hunda por un segundo. Si esto no prueba que tus ideas importan independientemente del cargo, no sé qué más prueba. Ahora aplica esto a tu realidad. ¿Estás esperando qué promoción para comenzar a dar tu mejor esfuerzo? ¿Estás esperando qué título en la tarjeta de visita para sentirte con derecho a sugerir mejoras? Este tipo de pensamiento es lo que mantiene a personas talentosas estancadas por años, esperando que alguien de arriba las libere para billar. La verdad es que nadie te va a dar permiso para hacer la diferencia, simplemente lo haces y punto. Si eres desarrollador junior y notaste una falla de seguridad en el código, hablas, no esperas convertirte en senior. Si eres vendedor principiante y tienes una idea para mejorar la atención, la implementas en tu trabajo y muestras resultado. No esperas convertirte en gerente. Claro que hay formas correctas e incorrectas de hacer esto. Hay política corporativa que necesita ser navegada con inteligencia, pero el principio permanece. Valor no viene de cargo, viene de contribución. Y la historia de esta auditoría empresarial prueba que una persona sin poder puede tener más impacto que 10 ejecutivos juntos si tiene coraje y atención a los detalles que realmente importan. Ahora viene la parte que realmente importa. ¿Y tú? ¿Cómo aplicas todo esto en tu vida? En tus circunstancias específicas, en el trabajo que tienes hoy o en la carrera que quieres construir. Porque mira, historias inspiradoras están geniales. Te dejan motivado por unos 15 minutos, pero si no transformas esto en acción concreta, dentro de una semana ya olvidaste todo y volviste al piloto automático de siempre. Entonces, vamos a ser prácticos aquí, sin romanticismo, sin esa charla de coach que suena bonito pero no enseña nada. El primer paso es brutal en su simplicidad y al mismo tiempo difícil de ejecutar. Deja de descalificarte antes de intentar. ¿Sabes cuántas veces ya tuviste una buena idea y la mataste en tu propia cabeza antes de decírsela a alguien? Ah, pero solo soy pasante. Ah, pero fulano tiene más experiencia que yo. Ah, pero van a pensar que soy presumido. Esa voz en tu cabeza que te sabotea es el mayor enemigo de tu crecimiento profesional, mucho más peligroso que cualquier jefe malo o competidor en el mercado. La verdad que nadie te cuenta es que tu inexperiencia puede ser ventaja, no desventaja, pero solo si sabes usarla de la manera correcta. Cuando eres nuevo en un ambiente, haces preguntas que los veteranos dejaron de hacer hace años, cuestionas procesos que todos aceptan como siempre fue así, ves ineficiencias que se volvieron invisibles para quien está hace mucho tiempo en el mismo lugar. Es como cuando visitas la casa de un amigo y sientes un olor extraño que él ni percibe más porque se acostumbró. Es exactamente así como funciona en empresas. Los veteranos se acostumbraron a los errores, a las soluciones improvisadas, a esa forma torcida de hacer las cosas y dejan de percibir lo absurdo porque se volvió normal para ellos.
Tú, llegando de afuera, con esa mirada fresca que la joven sin experiencia tiene, logras ver la casa incendiándose mientras todos piensan que es solo el olor normal del lugar. Entonces, la próxima vez que pienses, ¿quién soy yo para decir algo?, recuerda a Ana en el tercer día de pasantía salvando una empresa entera que tenía gente con 20 años en la compañía. El segundo paso práctico es tan importante como el primero. Documenta todo antes de hablar. Ten datos concretos, no vayas solo con suposiciones o intuición. Por más que tu percepción esté correcta, necesitas transformarla en evidencia que otras personas puedan ver y validar. Ana no llegó donde la gerente diciendo, «Ay, creo que hay algo mal ahí en los números». Llegó con hoja de cálculo abierta, capturas marcadas, cálculos rehechos 3 veces, un camino claro para que la persona siguiera y llegara a la misma conclusión que ella llegó. Esto no es ser pesado o perfeccionista, es ser estratégico. Cuando facilitas el trabajo de quien va a escucharte, cuando entregas masticado en vez de tirar un problema crudo en el regazo de la persona, tus posibilidades de ser tomado en serio se multiplican por 10. Piensa en situaciones reales. Si trabajas en ventas y percibiste que un proceso está haciendo que la empresa pierda clientes, no llegues solo quejándote. Levanta los números, muestra cuántos clientes se perdieron, en qué etapa del embudo desisten, cuánto representa eso en facturación. Si eres programador y viste una falla en el sistema, no mandes solo un «está con error». Documenta el error, muestra paso a paso cómo replicarlo. Si es posible, ya sugiere una solución. El tercer paso es sobre timing y forma, 2 cosas que mucha gente ignora y por eso tiene ideas brillantes que mueren antes de ser escuchadas. Elige el momento y la forma correctos de presentar lo que descubriste. Ana no fue a gritar en medio de la oficina que había un error de 3 millones. No mandó un email en copia para toda la empresa exponiendo el problema públicamente. Fue estratégica. Primero intentó con el supervisor, no funcionó, entonces fue por la gerente, en reunión privada, sin audiencia, sin poner a nadie contra la pared. Este tipo de inteligencia emocional hace toda la diferencia entre ser visto como alguien que quiere ayudar versus alguien que quiere aparecer. Cuando confrontas a alguien públicamente, incluso si tienes razón, la persona entra en modo defensivo y va a luchar contra ti por orgullo, no por lógica. Pero cuando abordas en privado, presentas como descubrimiento y no como acusación, dejas espacio para que la persona investigue y llegue a la conclusión sola. Ahí sí consigues aliados en vez de enemigos. Es la diferencia entre decir en una reunión, «el informe de Juan está mal», versus llamar a Juan en privado y decir, «Juan, verifiqué aquí y creo que puede haber una inconsistencia. Échale un vistazo conmigo». Resultado completamente diferente. El cuarto paso es prepararte psicológicamente para algo que va a pasar con seguridad. Resistencia inicial. Gente que no va a creerte de primera. Ana recibió portazos del supervisor, recibió escepticismo de la gerente y aún así no se rindió. Esta persistencia respetuosa, que no es inconveniente pero tampoco se rinde a la primera negativa, es habilidad que desarrollas con práctica. La mayoría de las personas se rinden al primer no, al primer «déjame que lo veo después», a la primera mala cara que reciben, y después quedan frustradas pensando que nadie valora su trabajo cuando en realidad simplemente se rindieron demasiado temprano. Pero atención, persistencia respetuosa no es ser pesado, no es estar molestando todos los días con lo mismo, es reevaluar tu abordaje, tal vez intentar con otra persona, presentar de forma diferente, pero mantener el foco en lo que sabes que es importante. Si trabajas en una empresa grande y tu idea fue ignorada por tu jefe directo, tal vez puedas presentarla en un foro interno de innovación o en un café informal con alguien de otro departamento que tenga influencia. El quinto y último paso práctico, confía en tu intuición cuando algo parece mal, pero valídala con investigación antes de actuar, porque intuición sola no convence a nadie, pero intuición confirmada por datos es oro puro. Pero ojo, la historia no termina ahí, y lo que viene ahora es un giro que transformó completamente la naturaleza de todo lo que pasó hasta aquí. 6 meses después de que Ana salvara la empresa de ese desastre en la auditoría empresarial, cuando todo ya había vuelto a la normalidad y ella estaba confortablemente establecida en su nueva posición como analista junior, fue llamada a una reunión extremadamente seria con el área legal de la empresa y 2 investigadores externos.
El clima era tenso, de esos que sientes que algo muy grave está pasando, y Ana se puso nerviosa, pensando que había hecho algo mal sin querer. Pero cuando los investigadores comenzaron a hablar, la realidad que se reveló fue mucho más impactante que cualquier error que ella podría haber cometido. Ese error de 3 millones que había descubierto no fue accidental, fue intencional, fue manipulación deliberada hecha por alguien dentro de la empresa. Las duplicaciones en los registros no eran resultado de falla humana o error de sistema, eran parte de un esquema elaborado de desvío de dinero que venía sucediendo desde hacía casi un año entero. La investigación reveló que un ex empleado del departamento financiero, que había salido de la empresa 2 meses antes de que Ana entrara, había manipulado los registros de forma calculada para crear esas duplicaciones. El esquema funcionaba así. Registraba un pago legítimo al proveedor y después creaba un segundo registro idéntico, pero ese segundo iba a una cuenta fantasma que él controlaba. Como los valores siempre eran iguales a los pagos reales, nadie desconfiaba. Parecía apenas un error de digitación o falla de sistema, nada que levantara una bandera roja inmediata. Contaba justamente con esa confianza excesiva que la empresa grande tenía en sus procesos, con la carrera del día a día que hace que las personas pasen la vista por las cosas sin realmente verificar. Durante 8 meses logró desviar esos 3 millones sin que nadie se diera cuenta y probablemente continuaría desviando si no fuera por la atención a los detalles de una pasante que nadie esperaba que hiciera diferencia. Cuando Ana descubrió las duplicaciones, sin saberlo estaba desenterrando no un error, sino un crimen corporativo de proporciones serias. Su descubrimiento inició una investigación interna que involucró auditores forenses, abogados especializados en crímenes financieros y hasta la Policía Federal, porque desvío de valores de esa magnitud no es broma. Rastrearon cada centavo, siguieron el rastro digital, identificaron las cuentas fantasma y armaron un caso tan sólido que cuando se lo presentaron al ex empleado, ni siquiera intentó negar, sabía que estaba acorralado. El caso fue a juicio, se convirtió en proceso criminal y el tipo no solo tuvo que devolver el dinero, sino que enfrentó pena de prisión por apropiación indebida calificada. Pero piensa en la ironía absurda de la situación. Si la auditoría hubiera descubierto esas duplicaciones antes de que la empresa las corrigiera, probablemente habrían asumido que era error contable. La empresa pagaría la multa gigante y el verdadero criminal quedaría impune, viviendo tranquilamente del dinero robado. Fue la acción de Ana, motivada por un sentido simple de responsabilidad, la que no solo salvó a la empresa de una multa millonaria, sino que también llevó a un criminal a la cárcel y recuperó recursos que nunca serían recuperados de otra forma. Este giro adiciona una capa completamente nueva a esta historia de superación porque muestra algo que muchas veces no percibimos. A veces estás resolviendo problemas más grandes de lo que imaginas, impactando situaciones que van mucho más allá de lo que logras ver en el momento de la acción. Ana pensó que estaba apenas evitando problemas en una auditoría, no tenía idea de que estaba desmantelando un esquema criminal. ¿Cuántas veces en tu vida hiciste lo correcto sin saber el impacto total que aquello tendría? Ese cliente que atendiste con excelencia puede estar pasando por el peor día de su vida y tu gentileza fue el único momento bueno que tuvo. Ese código que revisaste con atención puede haber evitado una falla de seguridad que habría expuesto datos de miles de personas. Ese feedback honesto que diste a tu colega puede haber sido el empujón que necesitaba para cambiar una trayectoria destructiva. Nunca sabemos el alcance completo de nuestras acciones, por eso tiene tanto sentido siempre hacer lo correcto, siempre prestar atención, siempre tener coraje de hablar, porque el impacto puede ser exponencialmente mayor de lo que logras ver. ¿Y la moraleja adicional de este giro? Integridad tiene recompensas que van más allá de lo financiero, más allá del reconocimiento público, más allá incluso del sentimiento de deber cumplido. Ana no solo fue promovida y ganó bonus, literalmente ayudó a poner a un criminal en la cárcel, impidió que más empresas fueran víctimas del mismo tipo en el futuro, mostró a todo el mercado que crimen corporativo no compensa. Esta historia emocionante se convirtió en caso en facultades de administración y contabilidad, se volvió ejemplo en entrenamientos de compliance en decenas de otras empresas, inspiró cambios en procedimientos de auditoría interna en todo el sector. Lo que comenzó como una joven sin experiencia organizando hojas de cálculo viejas, terminó cambiando procedimientos en toda una industria. Y todo esto porque una persona decidió que prestar atención importaba, que hacer lo correcto importaba, que coraje importaba más que comodidad.
si esto no te inspira a mirar diferente tu propio trabajo, tu propio potencial de impacto, entonces sinceramente no sé qué va a inspirar. Entonces para y piensa conmigo por un minuto, porque esta reflexión puede cambiar completamente la forma como ves tu papel en el mundo. Ana podría haberse quedado callada. Sería tan más fácil, tan más seguro, tan más cómodo. Podría haber organizado esas hojas de cálculo en piloto automático, entregado la tarea al supervisor, ido a casa al final del día y seguido su vida de pasante sin hacer ruido alguno. Nadie la habría culpado por eso. Nadie ni siquiera sabría que había visto algo extraño y eligió ignorarlo. No tenía obligación de ir más allá. No tenía responsabilidad formal sobre esos números. No ganaba lo suficiente para cargar ese peso en los hombros. Pero eligió el coraje. Eligió la incomodidad de hablar incluso temblando de miedo. Eligió arriesgarse a parecer tonta o presumida para hacer lo que era correcto. Y esa única elección, hecha en un momento de duda en el tercer día de trabajo, cambió absolutamente todo. Salvó una empresa entera, desmanteló un esquema criminal, transformó su propia trayectoria profesional e inspiró a miles de personas que escucharon esta historia de superación. Ahora viene la parte que puede doler un poco, pero necesita ser dicha. Tienes más poder de lo que imaginas, mucha más influencia de la que te das crédito. No importa cuál sea tu posición en la jerarquía o cuántos años tienes de experiencia. El problema no es falta de capacidad. El problema es que fuimos condicionados a creer que solo personas en cargos altos, solo gente con diploma de universidad cara, solo quien tiene canas y décadas de carrera es quien puede realmente hacer diferencia significativa. Eso es mentira. Y esta historia de la pasante salva empresa prueba de forma irrefutable que es mentira. La verdad inconveniente es que mucha gente usa la excusa de la posición baja o de la inexperiencia para esconderse de la responsabilidad de actuar. Porque actuar da trabajo, actuar da miedo. Actuar significa salir de la zona de confort y arriesgarse a ser rechazado o ridiculizado. Es más fácil quejarse de que nadie me escucha que hacer el trabajo duro de documentar, presentar bien y persistir hasta ser escuchado. Es más cómodo culpar al sistema que tener coraje de desafiar el status quo. Entonces, aquí va la pregunta que necesitas hacerte con honestidad brutal. ¿Cuántas veces dejaste de hablar por pensar que no eras lo suficientemente importante? ¿Cuántas buenas ideas murieron en tu cabeza porque asumiste que alguien más experimentado seguramente ya había pensado en eso? ¿Cuántos errores viste suceder y te quedaste callado porque no es mi responsabilidad? ¿Cuántas oportunidades de brillar, de hacer diferencia real, de cambiar trayectorias perdiste porque estabas esperando permiso que nadie nunca te iba a dar? Y la pregunta más importante de todas, ¿qué oportunidad puedes estar perdiendo ahora, en este exacto momento, por miedo de intentar? Tal vez sea ese proceso en tu empresa que sabes que está mal, pero nadie cuestiona. Tal vez sea esa idea de negocio que tuviste, pero pensaste que no tenías experiencia suficiente para ejecutar. Tal vez sea ese feedback importante que necesitas dar a alguien, pero estás postergando porque es incómodo. Sea lo que sea, sabes de qué estoy hablando. Hay algo que te está pinchando ahí en el fondo de la conciencia, diciéndote que deberías actuar, pero estás ignorando. El llamado motivacional aquí no es esa charla genérica de cree en ti o sigue tus sueños, que suena bonito pero no cambia nada en la práctica. El llamado real es este. Tu momento de brillar puede estar disfrazado de tarea simple, de trabajo aburrido, de responsabilidad que nadie más quiere. Ana no brilló haciendo una presentación increíble en una reunión de directorio. Brilló organizando archivo muerto y prestando atención donde nadie más prestaba. Tu gran momento probablemente no vendrá con reflectores y audiencia, vendrá en el silencio de tu trabajo diario, en ese detalle que solo tú notaste, en ese coraje de hablar cuando sería más fácil callar. Entonces, presta atención de verdad a lo que estás haciendo. No hagas las cosas en automático solo por cumplir protocolo. Ten coraje de ser la voz disonante cuando todos están de acuerdo con algo que sabes que está mal. Haz la diferencia incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando no hay garantía de reconocimiento, incluso cuando da miedo e incomodidad, porque es exactamente ahí, en ese espacio entre lo seguro y lo correcto, que las historias emocionantes de verdad suceden.
Y mira, esta no es solo la historia de una pasante que salvó una empresa grande de una auditoría empresarial desastrosa. Esta es la historia de cualquier persona que decide que integridad importa más que conveniencia, que coraje importa más que comodidad y que hacer lo correcto importa más que hacerlo fácil. Esta podría ser tu historia dentro de 6 meses, dentro de un año, si eliges aplicar las lecciones que aprendiste aquí. No necesitas permiso para hacer la diferencia. No necesitas cargo alto o años de experiencia para tener impacto significativo. Solo necesitas 3 cosas que cualquier persona puede tener: atención a los detalles que todos ignoran, coraje de hablar incluso con miedo y persistencia respetuosa cuando te ignoran en el primer intento. ¿Es simple? No. ¿Es fácil? Definitivamente no. ¿Pero es posible? La historia de esta joven sin experiencia que acabas de escuchar prueba que sí, es totalmente posible y puede comenzar en tu próximo día de trabajo si decides que vas a ser ese tipo de persona. La única pregunta que resta es, ¿lo harás? Antes de que salgas de aquí y vuelvas a tu día, déjame recapitular rápidamente las 4 lecciones principales que van a hacer diferencia real en tu vida si las aplicas de verdad. Primera, experiencia no sustituye atención a los detalles. Entonces nunca subestimes el poder de tu mirada fresca, incluso si eres el más nuevo del equipo. Segunda, cuestionar con datos no es faltar al respeto, es contribuir de forma inteligente. Entonces documenta todo antes de hablar y presenta como descubrimiento, no como acusación. Tercera, tu posición no define tu valor. Entonces deja de esperar permiso o promoción para comenzar a hacer diferencia significativa donde estás ahora. Cuarta, coraje calculado trae resultados exponenciales. Entonces ten la osadía de hablar cuando percibes algo mal, pero hazlo con estrategia, en el momento correcto y de la forma correcta. Estas 4 cosas transformaron una pasante común en una heroína corporativa y pueden transformar tu trayectoria también si tienes disciplina para aplicar. Ahora quiero mucho escuchar de ti, porque estas historias solo tienen sentido cuando crean conversaciones reales entre personas reales. Cuenta aquí en los comentarios, ¿ya viviste una situación parecida a la de Ana? ¿Ya salvaste el día en el trabajo y nadie se dio cuenta en el momento, pero después quedó claro el impacto de lo que hiciste? O tal vez estés del otro lado. ¿Ya tuviste miedo de hablar sobre algo importante y te arrepentiste después porque el problema explotó? ¿Ya dejaste una oportunidad pasar porque pensaste que no eras lo suficientemente calificado? Comparte tu historia aquí abajo, sin vergüenza, porque leo cada comentario y muchas veces sus historias se vuelven inspiración para los próximos videos. Y mira, si conoces a alguien que está pensando que no soy nadie para hacer diferencia, que está subestimando su propio potencial por causa de cargo o edad, mándale este video ahora. Puede ser exactamente el empujón que necesita para tener coraje de actuar. Hablando en serio ahora, si esta historia emocionante te inspiró de alguna forma, si sentiste ese clic interno de «caray, necesito cambiar mi postura», deja el like, porque eso me ayuda muchísimo a continuar trayendo contenido de este nivel para ti. No es solo por el algoritmo, no, es porque cuando veo que un video impactó de verdad, sé qué dirección seguir en los próximos. Si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita de las notificaciones, porque publico regularmente historias reales de superación, lecciones prácticas de carrera y desarrollo personal que no vas a encontrar en curso caro o libro de autoayuda genérico. Es contenido directo, sin rodeos, enfocado en resultado real en tu vida. Y comparte con ese amigo que necesita escuchar esto hoy. ¿Sabes esa persona que está desanimada en el trabajo, que piensa que no va a llegar a ningún lugar, que está subestimando su propio valor? Mándaselo. Puede literalmente cambiar el día de esa persona. Y ojo, antes de que te vayas, déjame darte un adelanto de lo que viene en el próximo video porque no querrás perdértelo. La historia de cómo un mensajero, que comenzó entregando café y fotocopias en una multinacional, se convirtió en director ejecutivo de la misma empresa en apenas 5 años. ¿Parece imposible? Pues sucedió. Y las estrategias que usó son tan prácticas y replicables que cualquier persona puede aplicarlas independientemente del cargo actual. Voy a revelar los detrás de escena de esa escalada meteórica, los errores que cometió en el camino, las decisiones difíciles que tuvo que tomar y principalmente los principios que hicieron toda la diferencia. Si pensaste que la historia de Ana es inspiradora, prepara el corazón, porque la próxima va a ser aún más impactante. Entonces mantente atento aquí en el canal, activa las notificaciones para no perdértelo, y te veo ahí la próxima semana con más contenido que te va a hacer repensar todo sobre crecimiento profesional y realización de potencial.
Frase de impacto final para que lleves por el resto del día, de la semana, del mes, de la vida. Recuerda siempre, no necesitas permiso para hacer la diferencia. No necesitas cargo alto para tener impacto significativo. No necesitas esperar el momento perfecto que nunca va a llegar. Solo necesitas coraje para actuar cuando todos eligen el silencio, atención a los detalles cuando todos operan en automático y persistencia respetuosa cuando te ignoran en el primer intento. Ana tenía 22 años, 3 días en la empresa, 0 experiencia formal y aún así salvó a una compañía entera de un desastre millonario. Si ella lo logró, ¿qué te impide lograrlo también? La respuesta honesta: nada te impide más allá del miedo que eliges alimentar. Entonces elige diferente, elige el coraje, elige hacer la diferencia incluso sin garantías. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces ve allá y haz que suceda.